Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad de Castilla-La Mancha y con especial cariño, bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Agradezco a los miembros de nuestro Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional y a la organización de esta jornada, REPECAP, Red Académica Internacional por la Abolición de la Pena Capital, y especialmente a nuestro querido profesor, doctor don Luis Arroyo Zapatero, rector honorario de nuestra universidad, la invitación para inaugurar esta jornada enmarcada en el Día Mundial contra la Pena de Muerte, cuyo título es Mujeres condenadas a muerte, una realidad invisible. Los miembros de la comunidad universitaria tenemos encomendada una labor para la que debemos cumplir nuestras responsabilidades, con el fin de satisfacer las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad. Asimismo, uno de los fines que perseguimos es promover el conocimiento mutuo entre universidad y sociedad, favoreciendo, organizando y participando en eventos que difundan la labor de la institución académica. En este sentido, es un honor y un grandísimo privilegio contar con nuestra ilustrísima señora presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, querida María Jesús Alarcón Barcos, que siempre comparte y está dispuesta a aportar conocimiento y experiencia en actos organizados por nuestra facultad. Es un agradecimiento permanente el que le debemos expresar, siendo acreedores de su calidad humana y profesional. Mil gracias por tu dedicación, interés y bienvenida a tu otra casa en nuestra facultad. También intervendrán especialistas de altísimo nivel con los que tenemos la suerte de contar, nuestras queridas profesoras de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctora doña Rosario Vicente Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Albacete, doctora doña Cristina Rodríguez Yagüe, profesora titular de nuestra facultad, y nuestro estimado profesor, doctor don Antonio Muñoz Aunión, del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. En esta jornada seguro que llegarán a definir alternativas responsables y avances considerables en el ámbito de la pena capital y su enfoque desde diversas, complejas y a veces arduas circunstancias en las que se materializa. Observando a los ponentes y su grado de profundidad y especialización en este campo, la garantía de éxito está asegurada. El valor social del conocimiento otorga a las universidades el liderazgo preciso para influir en el modelo de mundo que está por llegar, porque toda evolución y avance social se debe al conocimiento, justamente lo que las universidades forjan sin distinción como una gran fábrica de esperanzas y soluciones, una fábrica abierta, innovadora y crítica. Actos en los que todos somos alumnos de una causa colectiva, de un bien común y en los que intentamos hacer un mundo mejor como esta jornada, contribuyendo con aportaciones y casos sobre una realidad tan dolorosa como la pena capital aplicada a mujeres en determinadas sociedades por causas incomprensibles e intolerables. Muchas gracias, por tanto, a quienes impartirán aquí sus conocimientos y gracias también a quienes cada día deciden seguir aprendiendo. Con el deseo de que este día sea muy fructífero y útil para todos, queda inaugurada esta jornada. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradecer la posibilidad que se me da de participar en esta jornada de lucha contra la pena de muerte, que desgraciadamente estamos en el siglo XXI y aún continúa existiendo en algunos países. También quiero hacer mi agradecimiento especial a nuestro catedrático Luis Arroyo Zapatero, que ha contado conmigo para estar en esta mesa y en relación al tema que vamos a tratar. Yo, obviamente, no voy a hacer una ponencia, sino simplemente quiero hacer una mera introducción sobre la necesidad de luchar contra la pena de muerte. Hemos de partir de un hecho fundamental, y es que gracias a la evolución de la conciencia moral de la sociedad y especialmente del pensamiento filosófico jurídico de la Ilustración, se fue aboliendo la pena de muerte en nuestro país y además en los países de nuestro entorno. El siglo XVIII es un punto de inflexión en el sentido de que en su primera fase fue prácticamente en todos los países la pena de muerte era la que generalmente se aplicaba para cualesquiera delitos, en algunos casos con no la entidad de la pena que se correspondía, y una segunda fase que es cuando se evoluciona hacia las tendencias abolicionistas como consecuencia del pensamiento ilustrado.
El debate acerca de la pena de muerte tiene muchísima relevancia jurídica, pero también tenemos que pensar que somos unos privilegiados porque vivimos en países, especialmente en Europa, donde actualmente la pena de muerte no está erradicada. Pero si damos una vuelta alrededor del mundo, nos encontraremos desgraciadamente que no es así, que tenemos países podríamos decir, países denominados ricos, como es Norteamérica, donde actualmente aún se mantiene la pena de muerte. Y, por supuesto, en continentes como son Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Y tenemos que tener en cuenta, salvo error o omisión, que actualmente hay 79 países que mantienen la pena de muerte, de los cuales 59 no solo mantienen e imponen la pena de muerte, sino que además la ejecutan. Y hay, por el momento, según la cuestión que yo he hecho referencia, hay 29 países que actualmente tienen una moratoria en la ejecución de las penas. Pero que no se nos olvide, siguen imponiendo la pena de muerte. Y además tenemos que plantearnos, ¿hay algún delito tan grave y suficiente como para que podamos decir que de imponer la pena capital? Pues tenemos que tener en cuenta que en muchos países, entre ellos Asia, no hay ningún tipo de proporcionalidad, porque no solo es la pena de muerte como consecuencia de un delito de asesinato, de homicidio, que podría ser cruel y vil. No, estamos hablando de delito de traición, de delitos contra el patrimonio, y además me llamó poderosa la atención la posibilidad de imponer una pena de muerte como consecuencia de un delito de seguridad vial con resultado de muerte. Aquello podríamos decir que queda uno totalmente estupefacto ante situaciones como esta. Pero es que además hay algo más para decir que no procede la pena de muerte, porque no hay proporcionalidad entre lo que podríamos decir que es la pena, que por más grave que sea la pena, no por ello impedimos la comisión de hechos delictivos. ¿Qué quiero decir con ello? Que estadísticamente está demostrado que en ningún caso el que un hecho delictivo, la pena que le corresponda, su catálogo sea la de la pena de muerte, suponga que con ello vayamos a impedir delitos. Es cierto, y ya vamos a entrar en el tema esencial del tema que vamos a tratar hoy, es que es la lucha contra la pena de muerte, pero en este caso sobre la proyección de la mujer. Es cierto, con carácter general, que en un porcentaje altísimo, la pena de muerte siempre se impone y además se ejecuta en varones. Pero no es menos cierto que hay algunos supuestos, en un número mucho más reducido, que se imponen a las mujeres. Y yo aquí quiero hacer especial hincapié porque, desgraciadamente, el sexo femenino finalmente siempre o es víctima o, además de ser víctima en el doble sentido, cuando se condena a un varón a la pena de muerte, también hay una victimización indirecta por parte de la mujer, que obliga a que, por una parte, tenga que acoger y sostener a la familia y sostener el duelo y el propio dolor que para ella supone. Pero también es cierto que en multitud de ocasiones se ha condenado a las mujeres a la pena capital. Y una de las cuestiones que desde mi punto de vista es esencial y que me llamaba poderosamente la atención, que en aquellos países donde la pena de muerte está en su catálogo de penas, hay un problema esencial. ¿Qué garantía de derecho de defensa mantienen estas personas? Y ya sí que me centro en el ámbito de la mujer. ¿Y por qué me centro en el ámbito de la mujer? Porque en ocasiones, y no voy a justificar, jamás justificaré un delito, pero la propia ley establece la posibilidad de una exención de responsabilidad penal como consecuencia de una legítima defensa, de un miedo insuperable, etc. Pero lo cierto es que en multitud de ocasiones, por el delito que se le está enjuiciando, ha sido como consecuencia, o pudiera serlo, la opción de que durante un tiempo atrás ha sufrido consecuencias de atentar a su libertad, a su integridad física y además en multitud de ocasiones a su integridad sexual. Es decir, y sin embargo en estos países no se les permite la posibilidad de, en este caso, alegar lo que es
la posibilidad de una atenuación de la responsabilidad penal como consecuencia de esos hechos que en España sí que serían valorables en cada caso concreto. No queremos decir con carácter general que se va a justificar atentar a la vida de otro, no, pero sí que hay una posibilidad de atenuación de la pena en algunas circunstancias y en cada caso concreto. Por último, y no quiero extenderme mucho más, esa vulneración de los derechos flagrantes de la persona condenada y referida concretamente a la mujer supone además una discriminación que hoy por hoy ninguno de los países donde está impuesta se mantiene, porque además de que sea condenada, también desgraciadamente tendrá el carácter ese peyorativo del calificativo femenino porque era una mujer. Es decir, esos prejuicios hay que ir eliminarlos y vosotros que sois gente joven tenéis que valorarlos todavía más. Quiero ir concluyendo haciendo referencia únicamente que nunca hay proporcionalidad para la imposición de una pena de muerte, pero mucho menos como ocurre en Malasia, donde las mujeres que han sido condenadas a pena de muerte lo son por delitos contra la salud pública. No hay proporcionalidad ni puede haberla en ningún caso que la pena de muerte por este hecho delictivo. Y tampoco, que no olvidemos, quédense con este dato, que actualmente hay 800 personas mujeres pendientes condenadas a pena de muerte y de materialización de la misma. Por ello he dicho que se quería hacer esta introducción porque no me podía dejar de sentir esa necesidad de transmitir mi voluntad y mi pensamiento contrario a la pena de muerte. Pero dicho esto, voy a pasar a quienes sí que nos van a exponer de manera explícita y reivindicando la posibilidad de la abolición en todo el mundo de la pena de muerte. En concreto, iniciamos la intervención por la catedrática María del Rosario de Vicente Martínez, cuyo título es Mujeres y pena de muerte. Es catedrática del Derecho Penal en la Facultad de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un dato para mí muy importante, miembro de la Red Académica contra la Pena de Muerte, autora entre otros libros de las artes contra la pena y la muerte contra la pena de muerte, perdón, ha realizado diversas estancias de investigación en un instituto que no me atrevo a decirlo porque sé que no lo voy a ser capaz de explicarlo, pero sí que ha estado en la Universidad de Freiburg y de Bayern. Y además ha participado en 45 proyectos de investigación. Además es autora de 40 monografías, a las cuales obviamente no voy a poder enumerar, pero que sí ya denota el conocimiento que ella presenta de todo lo que es el derecho penal sustantivo. Y además ha participado en más de 150 artículos sobre diversas materias. Con ello le cedo la palabra y cuando quiera. Sí, lo puedo quitar. Yo es que no me he dado cuenta. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros y colegas de la Facultad de Ciudad Real el haberme invitado a participar en esta jornada contra la pena de muerte y, por supuesto, a nuestra presidenta por las palabras que ha dicho, ¿no? Este año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte está dedicado a las mujeres condenadas a la pena capital y ejecutadas y a las mujeres que se hallan en el corredor de la muerte a la espera de su destino. Cada 10 de octubre, desde 2003, se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Este año, como he dicho anteriormente, se dedica a las mujeres, pero anteriormente, por ejemplo, en 2007 se dedicó el cartel rezaba, ¿no?, El mundo decide. En 2018, Condiciones de vida en el corredor de la muerte. En 2014 se dedicó a la salud mental. En 2015, Crímenes por droga. En 2017 a la pobreza. En 2016 al terrorismo, en 2011 el lema era la pena de muerte es inhumana, en 2013 era la pena de muerte en el Gran Caribe, en 2010 la pena de muerte en Estados Unidos, en 2019 se dedicó a los niños, víctimas invisibles, en 2008 se centró en Asia, es tiempo de poner fin a las ejecuciones, en 2009 enseñando a la abolición, y el año pasado, en 2020, el acceso a la representación legal, asunto de vida o muerte. Bueno, este año nos centramos en las mujeres. Se calcula, como bien ha dicho muy la presidenta,
que actualmente hay 800 mujeres condenadas a pena de muerte en todo el mundo y que varios centenares de mujeres han sido ejecutadas en los últimos 10 años. Si nos centramos en Estados Unidos, en 2010 están condenadas a muerte 2.485 personas. De ellas, 48 son mujeres. En 2020, entre las 483 personas que fueron ejecutadas, 16 eran mujeres. ¿Y dónde estaban? Pues en Egipto, Irán, Omán y Arabia Saudita. En 2021, en Estados Unidos, desde 1976, año en el que la Corte Suprema de Estados Unidos reimplantó la condena a muerte, se han ejecutado a 17 personas. A todas ellas va dedicada este power. ¿Puedes subir un poco? Gracias. Nicola and Marge, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Marge, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Marge, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Marge, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Marge, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola. Rest forever here in our final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Marge, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be one. Imagine no possessions,
of man. Imagine all the people cheering all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Y mujeres ahora en el corredor de la muerte. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter Bueno, eso es en Estados Unidos, pero en España también hubo un tiempo en que hubo pena de muerte. Por suerte hoy hablamos del pasado, no del presente. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975, seguramente una fecha muy lejana para los que están aquí los jóvenes, pero no tan lejana para los otros que estamos aquí. Y fue con el fusilamiento de 5 personas. 3 años después, la Constitución española de 1978 abolía la pena de muerte, aunque se mantuvo legalmente vigente en el ámbito militar hasta 1995. Y, lógicamente, también se ejecutaron a mujeres. Es el año dedicado a las mujeres y también se ejecutaron en España mujeres. Por ejemplo, fue el caso de Higinia Balaguer, que fue ejecutada mediante el castizo garrote vil el sábado 19 de julio de 1890 a la edad de 28 años. Es el crimen de la calle Fuencarral que sucedió en 1920 en Madrid. Asistieron al acto cerca de 20.000 personas. Igual que ahora en los Sanfermines se alquilan los balcones para ver los encierros, pues en aquella época se alquilaban los balcones para presenciar el espectáculo de la muerte.
Eso hizo que fuera la última ejecución pública. Agüita fresca. Agüita fresca. Que no se quede nadie con la boca seca. Esto parece una fiesta. ¿Tomamos un aguardiente? No, prefiero agua. ¡Aguador! ¿Ve, señor alcalde, como después de todo el pueblo es sano y solo piensa en divertirse? Siempre pensé, señor ministro, que el pueblo de Madrid no me defraudaría. Si han armado algo de jaleo con esto de la Higinia, es porque tienen un corazón que no les cabe dentro del pecho. Higinia Balaguer fue ajusticiada el 19 de julio de 1890. Su muerte puso fin a las ejecuciones públicas en la capital de España. Dolores Ávila, acusada por Higinia como cómplice del crimen, se la condenó a 20 años de cárcel. A su hermana María se la declaró inocente. Años más tarde, también fue condenado José Vázquez Varela por arrojar desde un balcón a una prostituta. Bueno, más cercano en el tiempo, pues tenemos también a mujeres ejecutadas, como el caso de las 13 Rosas, que en realidad fueron luego 14, ¿no? Por la dictadura de Franco el 5 de agosto de 1939. ¿Cuál era el delito? Bueno, pues pertenecer a las Juventudes Socialistas, que lógicamente ese delito se enmascaró bajo la apariencia de adhesión a la rebelión. Estas fueron fusiladas, no fueron al garrote vil.
Las sacaron una noche de prisión, las metieron en un camión y las llevaron hasta la tapia del cementerio. Y allí dispararon. Ese es el homenaje a las 13 rosas. Y ya para acabar, pues la última mujer ejecutada en España, que fue el 19 de mayo de 1959, también mediante el castizo garrote vil, que fue Pilar Prades. En este caso, el verdugo, que era de la Plaza de Madrid y tenía mucha experiencia en ejecutar hombres, cuando vio que era una mujer se negó a ejecutarla, pero al final las autoridades lo obligaron a llevar a cabo la ejecución. Procedamos. Vamos, Pilar. Ya no hay remedio. Ay, señorita. ¿Qué me van a matar como a un borrego? Sé valiente. Vamos. Pues eso es todo. Ojalá algún día pues vivamos un mundo sin pena de muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosario. Creo que ha sido suficientemente ilustrativa de lo que supone la pena de muerte. Nunca está justificado, entiendo yo, que la privación del derecho, la privación del derecho a la vida lo es tanto si está formalizada desde el Estado como si lo es por aquella persona que hace uso indebido de la vida de los demás. A continuación, si quería hacer alguna pregunta o si queréis continuamos. No. Bien, pues entonces pasamos ahora a... Va a intervenir ahora el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz, Antonio... Perdona un momento que lo tengo aquí. Antonio Muñoz Aunión, que va con el título Introducción, novedades sobre la pena de muerte. Como he dicho, es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Cádiz y coordinador de la Red Académica contra la Pena de Muerte. Realizó su estudio de Derecho en la Universidad de Sevilla y realizó su doctorado en la Universidad de Carlos III de Madrid, así como también ha realizado y profundizado en el estudio en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y en la Universidad de Paul de Chicago, en Estados Unidos. Además, ha desarrollado su actividad docente en otros países, como es la Universidad Autónoma de Chile en Santiago de Chile, y además también ha sido profesor en las cátedras de la Universidad de Castilla-La Mancha, Burgos,
Jaén y actualmente en Cádiz. Es doctor, ha estado contratado o es contratado en la Cátedra de Derecho Común Europeo y de Estudios Internacionales, y sobre todo el hecho de que esté aquí es especialmente por su tema de la sensibilidad que ante la pena de muerte y su abolición que todos queremos y pretendemos. Muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, donde en algún momento he estado contratado como investigador. Y bueno, yo quería iniciar mi intervención de hoy primero señalando que el año 1521 para un andaluz es importante por la circunvalación del mundo, y también para nosotros desde el punto de vista de que esto es Castilla por el levantamiento de Padilla y Maldonado, que bueno, pusieron su vida en juego por una diferenciación entre el reino, los intereses del reino y los intereses del rey. Bueno, yo creo que 500 años después la cruzada contra la pena de muerte sigue vigente, y voy a exponer cuáles han sido las novedades del Día Mundial contra la Pena de Muerte del día 10 de octubre, y además voy a hacer un pequeño resumen de dos informes, un primer informe de un órgano académico y un segundo informe de una organización intergubernamental como es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Bien, el día 6, por razones técnicas, se celebró en Ginebra la reunión del Consejo de Derechos Humanos número 48 con el título Mujeres y castigos extremos, el uso de la pena capital para los delitos de tráfico de drogas. Bien, quiero iniciar con unas palabras de una colega nuestra, consultora de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Elizabeth Zitrin, y que también va en línea con lo que usted ha manifestado al inicio de su exposición. Las mujeres son víctimas en gran medida de la pena capital, también cuando los hombres son los juzgados, condenados y ejecutados. En la ausencia del varón, corresponde a la mujer la misión de cuidar y mantener unida a la familia, ser el sostén de la misma, a veces por primera vez, ayudar a los hijos, contactar con los abogados, hacer viajes de larga duración y con muchas dificultades para visitar a sus esposos, compañeros, hijos o padres en prisión. Estas situaciones, distintas a la propia condena de la mujer a muerte, son dejadas de lado por el sistema penal en todos los países retencionistas. Las mujeres se quedan componiendo los cristales rotos del espejo y recreando una nueva forma de vida para su familia. Paso a continuación a hacer un breve resumen de los comentarios que efectuaron los intervinientes en esta reunión paralela al comité, a la reunión del Comité de Derechos Humanos. En la actualidad, alrededor de 35 países mantienen la pena capital para el tráfico de drogas, y muchos de estos condenados son mujeres o personas transgéneros o no binarias, lo que representa una seria discriminación. En la actualidad, hay un 5% del total de presos en el corredor de la muerte que son mujeres en el mundo. Estos datos no son verdaderamente fiables, pero es una buena aproximación. En cualquier caso, y para que vean la discriminación que sufre la mujer, es que de este 5%, la mayoría de las condenas a muerte son por tráfico de drogas. Y evidentemente la presencia de la mujer en los círculos del narcotráfico siempre tiene un rol muy determinado, muy específico, muy estereotipado también, que toman tanto los traficantes como el sistema de persecución penal o también del sistema de vigilancia policial. La primera persona que tomó la palabra en Ginebra fue el embajador representante de Suiza ante la Oficina de Derechos Humanos. Bueno, Suiza es uno de esos miembros básicos
en la coalición contra la pena de muerte. Desde el año 2009-2010, que nuestra red académica está en funcionamiento, hemos tenido mucha vinculación con miembros de Suiza e incluso en algunas ocasiones ha habido representantes de este país en la coalición, en la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Bueno, el embajador permanente, el señor Felix Baumann, mantuvo que desde el año 92 Suiza mantiene una posición inamovible sobre la necesidad de abolir la pena de muerte y es uno de esos países que presenta, junto a otros que lo apoyan, lo que nosotros denominamos en inglés como like-minded states, países que la apoyan para presentar resoluciones continuamente con el ánimo de conseguir que la resolución tenga una categoría de norma de ius cogens. En esta reunión del Consejo de Derechos Humanos, los puntos principales sobre los que se iba a trabajar eran, sobre todo, la protección de los derechos de los condenados y, por otro lado, la necesidad de reforzar las salvaguardias en materia de aplicación de la pena de muerte. En segundo lugar, tomó la palabra la directora de la Oficina de Naciones Unidas sobre Rule of Law, Equality y Non-Discrimination, que lo que vino a afirmar es que la pena capital no tiene espacio en el siglo XXI. No existen evidencias de que sea eficaz, los errores son clamorosos, el número de ejecuciones, además, sigue disminuyendo en el mundo y, a pesar de todo, 33 países la siguen manteniendo para las mujeres. Se recuerda la observación número 36 sobre el derecho a la vida del Comité de Derechos Humanos encargado de velar por la observancia del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles, Políticos y Culturales. La observación número 36 lo que viene a indicar es que solamente los homicidios dolosos, los homicidios intencionales, aquellos que hay un derramamiento de sangre, podrían en algún momento, en algún punto, justificar la aplicación de la pena de muerte. Respecto a la mujer y su rol en las redes de narcotráfico, esta ponente mantuvo que hay una discriminación sistémica y sistemática en relación a la mujer en este ámbito. Primero porque se dedican al tráfico de drogas a cambio de remuneración, si podemos llamarlas remuneraciones, pues evidentemente muy por debajo del valor de mercado. Segundo, además, reciben las penas más graves. Vamos a ver después, posteriormente, por qué esta fijación en que las penas sean más graves en contraposición con cuando el acto lo realiza una persona de sexo masculino. Otro elemento importante, y sobre todo esto es palpable en los países del sudeste asiático, también volveré a incidir en el tema de Malasia, es la situación de la discriminación per se de la mujer en estas sociedades y además por su estatuto migratorio. Muchas de ellas son expulsadas de las economías de sus países de origen y cuando llegan a estas nuevas sociedades lo hacen en un ambiente de vulnerabilidad y sometimiento absoluto. Sobre vulnerabilidad y sometimiento también hay unos estereotipos, dependiendo de qué se entienda por vulnerabilidad o qué se entienda por situación de abandono. En cualquier caso, lo que sí vemos también, otro elemento dentro de esta discriminación sistémica, es que están infravaloradas en muchos lugares del mundo, pero además en otros es notoriamente palpable. No solamente en los sectores judiciales, legislativos y policiales, sino que tampoco se toman en cuenta sus necesidades. Por lo tanto, la pena de muerte, si es cruel, en algunas zonas geográficas lo es aún más. Otro de los panelistas fue, bueno, los nombres los pueden encontrar ustedes, yo aquí les destaco las funciones, son nombres complicados de decir para la lengua castellana, pero la miembro del grupo de detenciones arbitrarias presentó 2 documentos y todos estos documentos han sido trasladados debidamente a nuestros archivos centrales de RPCAP y son de fácil consulta. Bueno, sobre este tema se presentaron 2 informes sobre las mujeres encarceladas. Evidentemente, también las detenciones arbitrarias suelen ocurrir más
con las mujeres y más sobre las mujeres en el tráfico de drogas. Inspecciones y todo esto además se amplía con lo que son detenciones administrativas que no estarían dentro plenamente del sistema penal, pero que hoy día se utiliza mucho, como pueden ustedes ver además en los medios de comunicación, y hay muchas críticas sobre este punto. Además de que estas mujeres, evidentemente, en la lucha contra el narcotráfico, son detenidas de forma irrazonable, con unas presunciones muchas veces muy poco visibles. Y además se violan las normas procesales, hay una mala praxis en relación con la libertad de prensa y la asistencia de abogados, nadie entra a investigar por ahí un velo sobre el que nadie quiere traspasarlo y tienen que aceptar las mujeres muchas veces su destino final porque tampoco tienen acceso a estos, bueno, en inglés lo conocen como plea bargaining, los acuerdos extrajudiciales, estos acuerdos con el Ministerio Fiscal, porque la mujer no es parte del proceso penal realmente. Entonces, y además porque muchas veces ha sido secuestrada y su voluntad queda secuestrada por un perfil de compañero amante o simplemente un protector. El protector es el que le sale barata, porque es el que se zafa y deja a la mujer en una situación complicada. En cualquier caso, esta delegada de la Comisión de Detenciones Arbitrarias mantuvo la importancia que es la aplicación, en este caso, la resolución número 12 de las reglas de Bangkok sobre medidas no custodiales para responder a las necesidades de las mujeres detenidas. Paso a continuación a destacar unas líneas pequeñas sobre la autora, una de las autoras del informe No One Believed Me, Nadie me creyó, miembro del Centro de Investigación de la Universidad Cornell, con la que nosotros también, REPECAP, ha venido trabajando desde hace varios años. Primero, el corredor de la muerte y la situación de la mujer, una gran falta de transparencia. Esta obra, Cornell, es una universidad que está en el estado de Nueva York y la obra, el informe, No One Believed Me, se centra principalmente en el tráfico de drogas, que evidentemente no es un tema que incida mucho en la pena capital en los Estados Unidos. Es un poco una investigación hacia el exterior. En cualquier caso, vamos a ver después, en otro informe, que estos informes hacia el exterior tienen mucha importancia en lo que nosotros llamamos la cruzada abolicionista, porque la aproximación a la abolición de la pena de muerte tiene que ser es de hecho, una aproximación, bueno, de multinivel, permítanme la expresión, en inglés le llaman multipronged, y le llamamos multinivel porque hay muchas formas de aproximar y de arrinconar, entre comillas diplomáticas, a aquellos países retencionistas. Bien, existe una gran falta de transparencia entre las mujeres y la situación en el corredor de la muerte. Por ejemplo, la situación de China es notable, pero esto no se hace con un desprecio hacia la identidad de género, sino simplemente porque la falta de transparencia es bastante notable en el sistema penal de China. En cualquier caso, el tema de los extranjeros y las mujeres sí están sobrerepresentados y se debe a la precariedad laboral, a la sumisión histórica de la mujer en los países vecinos, que incrementa el riesgo de caer en redes de prostitución, a la esclavitud, a que son víctimas del abuso de drogas. Esto es otro elemento importante que también va a romper con un estereotipo, que es el de la mujer protectora, a la mujer protectora de la familia, baluarte de la familia, que puede haber simpatía bajo un cierto estereotipo a que se dedique a un cierto tráfico de drogas, frente a la mujer como un ente maléfico que además abusa, consume de esa... Hay que entender también que el tema del tráfico de drogas en países del continente asiático está muy enraizado en la sociedad, la condena por razones históricas de opresión de algunos países occidentales. En cualquier caso, los tribunales no se ocupan de estas variables y aplican la letra de la ley. La ley es dura, pero es la ley. Incluso se le va a dar un mejor tratamiento a la mujer
cumpliendo con este estereotipo cuando la mujer es una mujer que está casada. Yo creo que no voy a seguir con las... porque esto lo podemos se lo puedo facilitar y voy a pasar ya a hacer un resumen de los puntos principales del informe académico No One Believe Me. Los tengo numerados, así que muy fácilmente los vamos a analizar. Y por último ya voy a terminar con el informe de la OSCE, Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, que nos lleva a un punto elemental, que es que el hemisferio norte es un hemisferio libre de pena capital. Desde Vladivostok hasta Vancouver es un hemisferio que, quitando la excepción, perdónenme, pero Bielorrusia no está en la OSCE y solamente algunos estados dentro de Estados Unidos serían los que todavía ejecutan, pero también vamos a ver en este informe que cada vez va disminuyendo, como es el caso del estado de Virginia. Los puntos principales del informe, bueno, primero, la sobrerepresentación en el sudeste asiático. Traigo a colación el país Malasia, bueno, como es un dato frío y duro, hay que decirlo, es un dato científico. En el año 2019, el 95% de las 129 mujeres en el corredor de la muerte por tráfico de drogas eran extranjeras. Es decir, la excepción es la regla, ahora, evidentemente, el 25%. Segundo, la inseguridad económica. El peso económico de sacar a la familia adelante, que en algunas sociedades se pone sobre la mujer, especialmente cuando la educación es pobre. Tercero, las relaciones tóxicas y manipuladoras, que es donde entra en juego ese anillo del narcotráfico, el protector, que es el que realmente se considera que el tráfico de drogas es una empresa de hombres, donde las mujeres solamente van a ayudar de forma puntual, pero a la hora de las consecuencias jurídicas, lo puntual se convierte en lo general y el peso de la ley recae sobre estas mujeres. Los engaños amorosos que nunca son debidamente analizados. Los tribunales no están para los clubes de fútbol. Los tribunales no pueden analizar temas puntuales. Usted se dejó engañar, usted era adulta. Y solamente vamos a tener cierta tolerancia, aunque vean que también las circunstancias mitigantes no van a ser analizadas. Y esto es una de las recomendaciones que el informe intenta plasmar, oiga, que ustedes tengan que examinar exhaustivamente los casos. Solamente cuando la mujer está en una situación de debilidad, desamparo absoluto, podríamos entonces, en ese momento, conmutar la pena capital por una pena de larga duración. Por lo tanto, estos principios del debido proceso pues quedan muy vulnerados. Quinto, bueno, la cuestión de los estereotipos, muy importante. Sexto, la utilización reiterada de atajos legales para alcanzar una condena y ejecución rápida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la presunción de que el acusado transportaba droga. Da igual, transportaba droga, da igual la cantidad o da igual qué tipo de droga. La cuestión es que usted estaba por encima del mínimo legal y nosotros lo que vamos a hacer es condenarlo. Y se presume que hay una intención de traficar. Bueno, todo esto son las recomendaciones del informe, no voy a entrar en ellas porque yo creo que más importante es destacar muy brevemente, me quedan 3 minutos, perdónenme, porque los 20 minutos dan para muy poco y tengo aquí, un momentito. Bien. Bien, lo principal, países como el informe destaca principalmente la situación de 3 países concretos: Kazajstán, Mongolia y Letonia. En estos 3 países hemos visto cómo ha habido por distintos factores la presión de grupos religiosos, la propia iniciativa, el liderazgo político de los representantes, de los jefes de Estado, en el caso de Kazajstán, en el caso de Mongolia. Esto me recuerda también un poco a la situación de Francia cuando acabó con la pena de muerte en el gobierno de Mitterrand. Muy a pesar de la opinión pública, hay un liderazgo político. Este liderazgo político se puede afianzar a través de estudios sobre el estado de la opinión pública, ¿de acuerdo? Y cómo realmente la opinión pública llega a un momento en que sí, posiblemente una parte de la opinión pública esté a favor de la pena de muerte, pero cuando se le pregunta, ¿es un tema del día a día para usted? La respuesta es no, realmente no había pensado en ello más que cuando usted me lo ha preguntado. Por lo tanto, vemos que el hecho de la opinión pública como una justificación no es
no es tan relevante. Y bueno, otro elemento muy importante que ha tenido mucha expansión hacia el resto del mundo, en el informe de la OCDE se destaca, es cómo los familiares de las víctimas de estos actos homicidas, son los que han presentado testimonios, y hay estas organizaciones no gubernamentales que bajo un gran paraguas diseminan un mensaje de no retribución, de no ley del talión y de que la pena capital tiene que ser olvidada, desterrada de la faz de la tierra, pero además que el problema es un problema de justicia social y un problema de sistema de penas concretos. Pues con esto creo que 19:50 he terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Me parece el ser tan mimético y tan literal en el tiempo resulta que nos da posibilidad de que después, si alguno quiere, podamos entrar en un cierto diálogo con los alumnos. Me parece muy interesante y sobre todo el informe tan exhaustivo que has realizado y el estudio en relación a las mujeres que están en el corredor de la muerte, que para mí aquello sí que resulta, porque si resulta doloroso que una persona se condene a muerte, mucho más es el tiempo que le precede a morir. Y no solo eso, sino que no estamos hablando de un mes, 2 meses, no estamos hablando de años y años, lo que es una aberración de todo punto porque están en el limbo desde el punto de vista jurídico. Bueno, a continuación interviene la profesora titular de Derecho Penal de Castilla-La Mancha, Cristina Rodríguez Yagüe, con el título Mujeres y penas largas de prisión. Es licenciada por la Universidad de Castilla-La Mancha, además premio extraordinario de carrera, doctora también por la Universidad de Castilla-La Mancha con la calificación de sobresaliente cum laude. Ha realizado numerosas estancias en distintos países de nuestro entorno, en concreto en Freiburg, en Heidelberg y en Nottingham. Además, ha realizado una línea de investigación prioritaria en el ámbito de la ejecución penal y el derecho penitenciario, que es un tema que desde mi punto de vista, a mí personalmente no solo me llama la atención, sino que me gusta el estudio de la ejecución penal porque lo aplicamos continuamente y además, sobre todo, por la sensibilidad que la misma mantiene en relación a estos temas y en concreto ha hecho también numerosos estudios sobre temas como la prisión permanente revisable, la sobrepoblación de la penitenciaria y la alternativa de la prisión, un tema que también que daría lugar a una importante reflexión por parte especialmente de los legisladores de cara a su aplicación mucho más práctico. Cuando quiera, tiene la palabra. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias María Jesús, gracias Luis, a los compañeros del Instituto de Derecho Penal por haberme invitado a participar en esta jornada. Después de las intervenciones de mis compañeros que nos han explicado cuál es la situación tan terrible, ¿no?, de la terrible pena capital, en mi caso yo vengo a hablar de otra dura realidad, más cercana, pero también muy, muy invisibilizada, que es la que sufren las mujeres que están privadas de libertad. En aquellos países donde afortunadamente no existe la pena de muerte, la pena principal es la pena de prisión, en sus distintas extensiones y modalidades, ¿no? De hecho, en los países que han abordado el proceso de abolición de la pena capital, se ha planteado la pena de prisión, especialmente la cadena perpetua, y por eso comenzaré con ella, como la alternativa, entre comillas, natural. Es necesario, en todo caso, señalar que no es este el proceso que hemos seguido en nuestro país, ¿no? En esto también somos singulares y, en mi opinión, de una manera no positiva. El proceso natural que han sufrido muchos países de nuestro entorno ha sido precisamente el sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua y poco a poco ir limitando el uso de esa cadena perpetua y, sobre todo, restringiendo, limitando la severidad de su cumplimiento y dando más garantías a la revisión en un tiempo adecuado. España ha elegido un camino distinto, el contrario, ¿no? La Constitución española, como saben, abolió en su artículo 15 la pena de muerte, o sea, lo dispuesto en las leyes penales, para tiempos de guerra
desapareciendo formalmente cualquier remisión a la misma en la reforma de 1983 y no se consideró necesaria una pena como la cadena perpetua en ningún momento, ¿no? En todos sus primeros años entendió que eran suficientes en la utilización de penas de prisión de hasta 30 años, además con un horizonte que se planteaba, luego llegó mucho más tarde, en el 95, de una reducción de las penas a 20 años, volvimos hasta 40 años en 2003, y no se entendió que fuera necesario ni en las épocas de mayor criminalidad, ni en los momentos más terribles sufridos por España con el azote del terrorismo, sobre todo en los años 90, años 80, que además conmemorábamos ayer los 10 años, ¿no?, de pues haber vencido, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los jueces y tribunales españoles, pues esa lacra. En ese momento no se consideró necesaria la cadena perpetua, pues se entendía que planteaba serios problemas de inconstitucionalidad. Es en otro momento, en un momento en el que se reduce la criminalidad, donde España tiene la menor o está por debajo de la media en las tasas de homicidios y tenemos además penas de cumplimiento de hasta 40 años, cuando el legislador, sorprendentemente en 2015, decide reintroducir una pena que no estaba en nuestro ordenamiento desde 1928. Además, acogiendo uno de los modelos más duros también de nuestro entorno. Realmente este es un tema que daría para otro debate y lo tendrán seguramente en unas aulas, como no puede ser de otra manera, en la Facultad de Derecho. Pero yo quería señalarles aquí esa idea de que en aquellos países en los que no existe pena de muerte, pues el camino natural que han seguido, y natural entre comillas, es el de sustituir esa pena de muerte por las cadenas perpetuas. En un primer momento, muchos de ellos, sobre todo en la Europa oriental, buscando una severidad similar. ¿Cómo podemos, al que estaban obligados todos aquellos que además se incorporasen al club del Consejo de Europa con la firma del protocolo número 6, ¿no?, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, al pertenecen también todos los países de la Unión Europea, pues lo que hicieron muchos de ellos, sobre todo de la Europa oriental, fue incorporar un modelo de penas perpetuas especialmente severo, con esa idea medieval de la severidad a través del aislamiento en solitario, no contacto con el resto, de un trabajo forzado y sin una posibilidad de revisión de estas condenas. Ese proceso, además, poco a poco fue acompañado de una expansión numérica en su uso, ocupando el vacío que tenía la cadena, o sea, la pena capital, con una tendencia también que sufrimos inflacionista, el uso de la pena privativa de libertad, y también por un incremento de la reacción penal ante determinados delitos, sobre todo los delitos sexuales. Según datos, los últimos el Consejo de Europa emite datos sobre la situación penitenciaria de todos los 47 países del Consejo de Europa. En 2020, el 1,8% de las personas que estaban en prisión en Europa estaban cumpliendo condenas de cadena perpetua. Todavía no se habían incorporado los datos de España, que hay alrededor de unas 15. Y el 1,3% penas de 20 años o más. Y este dato me parece muy significativo, el 1,3%. En España es el 4,7%, casi 4 veces más, las penas más largas que en el resto de los países, ya no de la Unión Europea, del Consejo de Europa, donde también hay países como Rusia, ¿no?, o Turquía, ¿no?, unas penas muy elevadas. Si los datos no me fallan, en España ya hay 2 mujeres cumpliendo la prisión permanente revisable. Y en este contexto, la situación de la mujer frente a la cadena perpetua ha sido objeto también de preocupación por parte de los principales órganos que, en el ámbito del Consejo de Europa, generan estándares de cumplimiento de cómo se tienen que gestionar este tipo de penas y cómo evitar que en su ejecución pues se acudan a tratos o infringir tratos inhumanos o degradantes. Estos estándares son lo que denominamos soft law, o sea, derecho blando. Eso quiere decir que no son de imposición obligatoria, no de obligación por parte de los Estados parte, pero sí que funcionan a título de recomendaciones, de sugerencias que pueden servir de estímulo y que lo que buscan es armonizar las legislaciones de los distintos países miembros. Fundamentalmente son 3 los órganos que han emanado esos estándares. Sé que hay alumnos de cuarto que los conocerán estos órganos, también hay alumnos de primero que quizá no, y por eso se los voy a presentar. El primero de ellos es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es el órgano dotado para tomar las decisiones del mismo. Es un órgano que está compuesto por un miembro representante de cada uno de estos 47 países, ministros exteriores, y una de sus competencias es formular recomendaciones a los Estados parte.
Bien, el Comité de Ministros ha sido ha realizado muchísimos estándares en materia penitenciaria desde 1957, los más relevantes, los más conocidos, la elaboración de las reglas penitenciarias europeas, pero también de muchas otras en distintas materias referidas a las prisiones. En concreto, respecto a las penas de larga duración y a la cadena perpetua, realizó una recomendación en el 2003, donde pues partió de la preocupación sobre el incremento de estas penas, sobre la dureza que se estaban adoptando en algunos países a la hora de configurar su ejecución y lo que hizo también, además de establecer una serie de principios sobre cómo se tienen que regular estas penas que tienen ahí referidos, estableció unas precisiones específicas para determinados grupos que entendía que eran más vulnerables, ¿no? Que necesitaban una actuación especial. En concreto, se refiere a las personas, especialmente a los enfermos mentales, a los mayores, a los enfermos terminales, a los jóvenes, a las personas que tienen la probabilidad de morir en prisión, que no se vaya a revisar sus condenas y, en último lugar, a las mujeres. Es verdad que no dice por qué son más vulnerables las mujeres en la prisión, luego volveré sobre ello, pero sí que ya señala algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de configurar estas penas largas o perpetuas respecto a las mujeres. En primer lugar, dice que son una pequeña minoría, pero precisamente por ello hay que prestar especial atención a sus necesidades específicas. En concreto, en primer lugar, evitando el aislamiento social, puedan estar con el resto de internas en los centros penitenciarios. En segundo lugar, atendiendo, porque hay numéricamente, son bastantes, los casos en los que esas mujeres han sufrido fuera o dentro de la prisión abusos físicos, mentales y sexuales. Y en tercer lugar, se ocupa también de una situación sobre la que luego volveré, que es el caso de las mujeres con hijos pequeños o que dan a luz dentro de la prisión y cómo se tiene que garantizar también su derecho a la maternidad y que puedan tener los hijos durante un tiempo consigo. Otro de estos órganos es el Comité para la Prevención de la Tortura. Es un órgano que se crea en el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes en 1987 y que lo que busca es prevenir en los lugares de privación de libertad que se produzcan tratos de esta naturaleza. Lo hace a través de una comisión formada por distintos expertos interdisciplinar, hay profesores, hay médicos, hay psiquiatras, hay parlamentarios. Se desplazan a los distintos lugares de detención, no solo comisarías, prisiones, psiquiátricos, centros de internamiento de extranjeros y elaboran a partir de ahí un informe anual, aparte de poder hacer informes ad hoc. Esos informes se mandan al Estado, que hace alegaciones y a partir de ahí comienza un diálogo que lo que busca es señalar una serie de recomendaciones que mejoren esas condiciones de detención. El CPT ha elaborado distintos estándares sobre cadena perpetua, los últimos los publicó, son del 2015 en un informe general, los publicó en el 2016 y desarrollando lo que ya había hecho el Comité de Ministros, lo que busca es revisar que haya un tratamiento adecuado, ¿no? Y no tan severo en el cumplimiento de este tipo de penas, garantizar que va a haber un acceso a la libertad condicional y que se adecue al peligro individual que tenga el sujeto, ¿no? Que sea más duro por el tipo de penalidad asociada. Es verdad que en estos estándares no se dedica especialmente a la mujer, pero sí que ha elaborado luego estándares generales sobre la situación de la mujer en prisión, los últimos una hoja informativa del 2018, donde parte de la prohibición de discriminación, la necesidad de atender a las situaciones específicas de la mujer y aborda aspectos que volveremos ahora sobre ellos, como la necesidad de un alojamiento adecuado, la igualdad en acceso a actividades, una adecuada higiene y asistencia sanitaria, el trato de los niños, cómo se debe gestionar el personal penitenciario y los contactos con el mundo exterior en el caso de las mujeres. El tercer órgano generador de estándares internacionales es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que saben que es competente para interpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos y evaluar las vulneraciones que realizan los Estados miembros respecto a los derechos en el contenido, ¿no? Ante las demandas individuales planteadas por una persona, una ONG, un grupo de particulares o también por parte de un Estado respecto al incumplimiento de otros. En este caso, simplemente me gustaría apuntar una sentencia que es muy curiosa, contra Rusia, el caso Kamtoku, no sabría pronunciarlo muy bien, donde se tuvo que la Gran Sala enfrentar a una situación un poco complicada, ¿no? Tuvo el reto de aceptar que la prohibición de imposición de la cadena perpetua a mujeres, no solo a mujeres, sino también a jóvenes mayores de 65 años,
no suponía una vulneración del artículo 14 del derecho a no ser discriminado. En Rusia no se puede aplicar la cadena perpetua a las mujeres, estos otros dos colectivos, ¿no? El tribunal planteó al final esta solución partiendo de que, bueno, entendió que Rusia aquí tenía un margen de apreciación bastante amplio para evaluar cuáles eran las situaciones similares en función de las cuales entendía que las mujeres no podían ser sujetos de la aplicación de esta pena. Teniendo que no le correspondía reevaluar cuáles eran esas condiciones. Rusia alegaba que era por las necesidades que tienen las mujeres respecto a la protección contra la violencia de género, contra el abuso y el acoso sexual en el entorno penitenciario y por la necesidad de proteger el embarazo y la maternidad. Y entendió que era proporcional y suficiente el interés legítimo para no producir una vulneración del artículo 14. El problema que estaba detrás era que Rusia había señalado que en el caso de ser condenada lo que haría sería equiparar por abajo, extender la cadena perpetua a las mujeres, también a los jóvenes o a los mayores de 65 años. Y por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, al final tuvo que comulgar con unos argumentos que podíamos entender que perpetúan un sesgo de género para de esa manera contener la posible expansión de esta pena. Bien. Esa situación de la mujer en prisión no solo ha preocupado respecto a la cadena perpetua, sino también ha preocupado respecto a las penas de prisión, ¿no? Y por eso también en este Consejo de Europa se han ido elaborando distintos estándares en la evaluación, ¿no? La evaluación de las reglas penitenciarias europeas del 2020. Hay una atención especial al tema de género, o en Naciones Unidas se adoptaron las reglas de Bangkok del 2011. ¿Pero por qué son más vulnerables las mujeres en el ámbito de la privación de libertad, en el ámbito de la prisión? Precisamente para que podáis entender más esa vulnerabilidad de la mujer dentro de la prisión, me voy a referir en concreto a datos de la situación en España para identificar cuáles son después esos factores. Si he ido demasiado rápido, casi he desvelado, ¿no? Pero si yo os preguntase cuál es el porcentaje de mujeres que creéis que están en los centros penitenciarios en España y si hay más delincuencia entre los hombres o entre las mujeres, pues seguramente nos encontraríamos con respuestas dispares. Yo hice la prueba este fin de semana, mi convivencia con dos adolescentes, y pensaban pues, que las mujeres somos iguales que los hombres, pues estaríamos al 50-50, pues 60-40. Pero no es así. La delincuencia es una cuestión masculina, esencialmente, y eso también se ve en las cárceles. Voy a traer aquí una serie de datos ahora de un informe que estamos preparando pues, Esther Pascual y yo para la Fundación Gabeiras. He traído algunos de los mismos. Y el primero de ellos, por lo que vemos es, como saben, España en este momento está conviviendo tres sistemas penitenciarios: el sistema catalán, el sistema AGE, que es la Administración General del Estado, dependen todos los centros penitenciarios menos los catalanes, y desde octubre menos los vascos, ¿no? Aquí están los datos que engloban Cataluña frente a la Administración General del Estado. Pues si vemos las estadísticas, vemos como solo el 7,2% de las personas que están en prisión son mujeres. Por tanto, la población penitenciaria es esencialmente masculina. Aún así, es un porcentaje muy alto. Si nos vamos a esos informes que les comentaba antes del SPACE, vemos que en Europa, en los 47 países del Consejo de Europa, el porcentaje baja mucho más, un 4,9%. España no solo encarcela mucho más que Europa, sino que también encarcela más a las mujeres que la mediana del Consejo de Europa. Es verdad que esa población penitenciaria ha sufrido un descenso, igual que la masculina, en los últimos años, pero los porcentajes tampoco han variado mucho. En el 2009 era un 8%, pues en el 2019, que son los últimos datos que nos da Instituciones Penitenciarias en su último informe, es un 7,6%. ¿no? De una manera también mucho más elevada, o una manera significativamente más elevada que en el Consejo de Europa. Respecto al perfil de las mujeres que están en prisión en nuestro país, vemos que poco a poco es una población que va envejeciendo, que se va aglutinando también la masculina en el entorno de los 30 a 60 años. Hace 10 años no, hace 10 años la población, también la delincuente, era una población más joven. Y es una población también en la que la extranjería está muy sobrerepresentada.
Ahora ha bajado, no tenemos el tanto por ciento de extranjeros que teníamos en las prisiones hace unos años. Eso debido a que también ha disminuido el número de extranjeros en nuestro país, ha disminuido la delincuencia y también que se ha potenciado la expulsión de extranjeros en sus distintas modalidades. Pero aún así están representados de una manera muy importante. Como ven, en el año 2019 el 26,2% de la población reclusa mujer en España eran extranjeras. En el caso de la población catalana es bastante mayor, también es muy significativo. Respecto a la situación procesal, pues todavía hay un uso muy importante de la prisión provisional. Todavía tenemos un tanto por ciento elevado, un 15%, aunque ha ido bajando, seguramente por los juicios rápidos, los mecanismos como las conformidades, pues también hace que haya una contención respecto a esa utilización de este mecanismo excepcional, ¿no? Pero todavía tenemos una población importante. En el caso de las mujeres vemos que están preventivas un 15,6%. El resto son condenadas o penadas con preventivas. Bien, ¿cuál es la tipología? ¿Cuáles son los delitos que cometen mayoritariamente las mujeres que están en las prisiones españolas? La mayor representatividad, obviamente, la tienen los delitos contra el patrimonio y, en concreto, los delitos no violentos, ¿no? En el caso de los hombres, los delitos patrimoniales, una mayor representación, los delitos con robo, violencia o intimidación, y los delitos contra la salud pública, que también se comentaban antes. En concreto, los delitos principales son contra el patrimonio, 36,9%, contra la salud pública, 28%, y luego ya a 20% de puntos porcentuales el siguiente delito, que sería el homicidio. Y por último, respecto a datos, respecto a la situación que tienen las mujeres en prisión, la mayor parte se van a encontrar clasificadas en lo que se denomina un segundo grado, las personas que están dentro de los centros penitenciarios aisladas por la noche, conviviendo en módulos durante el día. Porcentualmente se utiliza menos el primer grado, es el grado más severo, está el aislamiento durante 21 horas de las 24 al día, y utilizado para las personas que se inadaptan o son peligrosas en la convivencia entre los centros penitenciarios. Y también es relevante también señalar que sí que hay un uso mayor del tercer grado, que permite salir fuera del establecimiento y volver a realizar actividades de tratamiento o a pernoctar durante la semana, en el caso de las mujeres. También tiene su sentido porque el tipo de delitos por los que están condenados, la mayoría, tiene una entidad menor. Bien, he afirmado que la delincuencia es esencialmente masculina y, correlativamente, el problema es que el sistema está configurado esencialmente para los hombres. Lo están las infraestructuras y lo están las normas. Vamos a ver ahora por qué esas mujeres son más vulnerables una vez que ya conocemos los datos. Si nos fuésemos a ver nuestra legislación, que verán quienes estudien Derecho Penitenciario, vamos a encontrar que hay muy pocas referencias a la mujer a lo largo del articulado. Es una ley que acaba de cumplir 41 años, es de 1979. Es una buena ley, pero necesita en este sentido también ser reformada. Y el reglamento que lo desarrolla lo mismo, acaba de cumplir 25 años. Por lo tanto, pues todavía no tiene esa atención quizá más necesaria al ámbito del género. Es verdad que encontramos la cuestión principal, que es el criterio de separación interior. Las mujeres y los hombres van a estar separados cumpliendo sus condenas. Y después hay una serie de prescripciones respecto a la protección de las mujeres que están embarazadas o tras el parto, respecto a la realización del trabajo, a cómo deben ser cuidadas durante, desde un punto de vista de asistencia sanitaria, que no se pueden utilizar medios coercitivos contra ellas en esa situación, o la sanción de aislamiento. También la previsión solo para las mujeres, no para los hombres, de que puedan mantener sus hijos hasta los 3 años, inicialmente era hasta los 6, desde 1995 se reformó para que solo fuese hasta los 3 años. Y luego, en el 96, el reglamento pues, se incorporó otras modalidades, otras posibilidades, como la creación de unidades de madres, a volver sobre ello, la posibilidad de que haya hombres y mujeres en módulos mixtos, o algo que ha sido muy criticado por entender que era discriminatorio contra la mujer, que es la posibilidad de entender que el trabajo en el hogar era similar al trabajo productivo a la hora de conceder el tercer grado, tal y como se interpreta ahora por los jueces de vigilancia y por instituciones penitenciarias. Es algo que se desempeña el trabajo doméstico, pues se equipara tanto en los hombres como en las mujeres.
Bien, poco más dice la normativa respecto a la situación de la mujer. El sesgo de género lo encontramos en la práctica, que es ahí donde vemos esa invisibilidad y esa mayor dureza. En este sentido, me parecía interesante traer una idea que plantea Margarita Aguilera, que es una abogada penitenciarista y muy implicada en el ámbito de la mujer en prisión, es la responsable de una asociación que es ACOPE, que se dedica a acompañar a las mujeres en prisión y que señala que las mujeres sufren una triple condena. En primer lugar, una condena social, y cito lo que dice. Cuando la mujer comete un acto delictivo, rompe con el rol de la que la sociedad le ha encomendado, de hija obediente, de esposa fiel y de madre ejemplar. La sociedad en su conjunto reprocha con más dureza a la mujer que al hombre cuando comete un delito, porque al delinquir ingresa en prisión, la familia queda abandonada y, por lo tanto, la mujer incumple con su obligación principal. En segundo lugar, hay una condena desde el punto de vista personal. El hecho de que la mujer entre dentro de la prisión va a suponer un desarraigo familiar muy importante, con en muchos casos la desintegración de la familia. De ella va a depender el esposo, los hijos, que ya sostenían en muchos casos la unidad familiar, que en ese rol de cuidadoras. Muchas veces se resquebraja y ella plantea además como una condena interior, ¿no? Y en tercer lugar, esa condena penitenciaria, porque van a tener, y ahora voy con eso, unas condiciones de cumplimiento de mayor dureza. Normalmente cumplen en cárceles de hombres. Por tanto, ese entorno masculino del cumplimiento de las condenas de las mujeres y esa mayor dureza viene, por un lado, de la combinación del perfil, algo me he referido ya a ello, y vale, rapidísimo. 30 minutos, los demás sí, perdón. Que me van a decir que no y de soy las equitativa. condiciones de reclusión. Respecto al perfil, ha dicho una presencia de extranjería, etnia, mayor nivel de analfabetismo, muchas son víctimas de violencia de género, sexual, tráfico de mujeres y tiene una baja cualificación profesional. El problema se plantea también en cómo se habilitan las condiciones de reclusión. Y el primero de ellos es que la mayoría de los centros son de hombres. Están diseñados, están ubicados para los hombres. De los 69 centros penitenciarios del territorio AGE, solo 3 centros son para mujeres, Alcalá de Guadaira, Ávila y Madrid. El resto son todos centros de hombres. Y no todos los centros de hombres hay módulos específicos para mujeres. Hay 24 centros penitenciarios ubicados en toda la geografía, que además es muy amplia en España, donde no hay ningún sitio para ubicar a las mujeres. Esto plantea distintos problemas que simplemente enumero y luego si alguien quiere preguntar los vemos. La primera es el alejamiento y el desarraigo. Las mujeres van a estar cumpliendo lejos de su entorno, con lo que eso comporta respecto a su mantenimiento de su relación familiar, con las familias, con el acceso a los permisos. Eso se complica más en el caso en el que estén embarazadas porque van a ser derivadas a uno de los 3 sitios en los que pueden estar las mujeres embarazadas o con niños y eso aleja durante todo ese proceso a la mujer de su entorno. En segundo lugar, no hay una posibilidad adecuada de separar y, por lo tanto, de individualizar la ejecución de estas mujeres. En el caso de los hombres, sí, hay muchos diferentes tipos de módulos donde ubicar en función de sus características. Pero los centros que tienen mujeres, en muchos casos solo tienen un módulo para mujeres o como mucho 2 y, por lo tanto, no hay una posibilidad adecuada de individualización. Esto se relaciona también con mayor medios para poder atender a los hombres en cuestiones como el tipo de actividades que se les ofrecen, el acceso al trabajo. Normalmente las mujeres se quejan de que es un acceso mucho más limitado en tareas de limpieza, de lavandería, de cocina y por lo tanto menos remunerado, menos recursos y también una mayor dureza en la respuesta sancionadora y también el peligro de que haya conductas contrarias a la dignidad e integridad que luego podemos, si acaso si alguien tiene alguna duda, podemos concretar más. Bueno, con esto pues, les agradezco y me disculpo por el tiempo y quedo hasta Muchas gracias, Cristina. Perdona que te haya interrumpido, pero tenemos que ser equitativos con todos los intervinientes y ajustarse. En cuanto a este tema, que además yo creo que es muy interesante porque yo concretamente no solo dicto sentencia condenatoria, sino que también en su caso ejecutamos y obviamente también aplicamos la vigilancia penitenciaria, pues me resulta muy interesante todos los datos que han facilitado y las diferencias que venía haciendo entre hombres y mujeres. La única matización que sí hay que tener en cuenta es que la prisión preventiva, la que estaba haciendo,
generalmente viene determinada porque son personas que son extranjeras, no tienen domicilio conocido y son por delitos graves. Graves, estamos hablando siempre de unas penas superiores a los 5 años, porque si no, no es normal que se tenga prisión. Y en muchas ocasiones viene determinada por los delitos contra la salud pública. Simplemente era esa limitación por entrar el diálogo, por si alguno quiere entrar o preguntar. Don Luis. Tres cositas, además de las gracias a todos los intervinientes. Una, no era fácil abordar la cuestión de la pena de muerte desde el punto de vista de las mujeres en el mundo, pero veo que nos ha dado resultado incluso a nosotros, también a nivel internacional, donde la cuestión de las mujeres tiene más importancia que aquí. Porque cada vez que en una esfera internacional, como ha contado Antonio Muñoz, se plantea la cuestión de las mujeres, se plantea el problema de ese tercio de la población mundial que está sometido a los criterios de la Sharia o del Supreme Court, ¿no? Entonces, todo lo que sea ocuparse en la esfera internacional de la cuestión de las mujeres es muy importante. De hecho, ¿qué es lo peor de los talibanes? El que van asquerosamente vestidos, los sucios que parecen, lo autoritarios que son. No, es que machacan a las mujeres. Y a veces nos empeñamos en traspasar y trasladar nuestros conceptos de democracia y al final, miren ustedes, aquí hay dos prohibiciones fundamentales, que es a lo que nos dedicamos algunos, ¿no? Uno, la prohibición de la esclavitud y la otra, la prohibición de la discriminación de las mujeres. Todas las demás cosas son relativas, ¿no? Entre otras cosas porque se va avanzando mucho, pero como se avanza en la pena de muerte. Bueno, esa era una cuestión que quería mencionar. Otra, claro, pienso en los estudiantes cuando ven tantas veces los símbolos del Consejo de Europa, de Estrasburgo, sí, y seguramente no caen en la cuenta de que Estrasburgo es la sede de todas estas organizaciones, incluido el Tribunal de Estrasburgo, que tanto trabajo nos da, porque es la ciudad europea que mejor representa lo canalla de nuestra historia humana. Estrasburgo ha sido al menos 3 veces, y es posiblemente la única ciudad que ha sido víctima 3 veces, de la invasión y la destrucción por los ejércitos en guerra de las guerras civiles europeas. Y por lo tanto, cada vez que veáis esos símbolos, daros cuenta de que está haciéndose una llamada de atención a la paz, al entendimiento, cuestiones que son constitucionales. Y luego una cosa que puede quedar para reflexión, entre esa magnífica intervención que se ha superado a sí misma Charo Vicente, que tiene un libro sobre la pena de muerte en las artes, en las películas, y en las canciones y en todo, que está colgado en la página web de nuestro... Luego a ver si lo podemos remitir, no sé cómo, a los alumnos respectivos, la página web de pena de muerte que tiene el libro de Charo, donde se ve de dónde salen todas esas imágenes cinematográficas que han llevado a que YouTube parara la emisión por ser imágenes violentas. Lo que demuestra que hay gente con poco sentido común en todas partes. Y que plantea el problema de hasta qué punto pueden las redes censurar lo que por ellas corren cuando se produce esto que es algo de materia educativa. Pero me he dado cuenta cuando ha aparecido una que mató a su marido, ¿no? Una que la ejecutaron, mató a su marido. Pues lo normal cuando matan al marido es que se lo merezca. Quiero decir, es que se trate de una situación de legítima defensa incompleta o más completa, como ocurre en España. En España, de los 100 primeros casos de muerte en la pareja que se analizaron mirando hasta el color del pelo de la madre de cualquiera de los intervinientes, se vio que era el 9% de los casos, que se corresponde prácticamente con el índice de criminalidad femenina, pero la mitad de los casos eran casos de violencias reactivas. Es decir,
que a la 10ª paliza que había sufrido la mujer le había aplicado un cuchillo en alguna parte, que está muy mal porque no se debe matar a nadie, pero que no es lo mismo que el maltrato sin fundamento. Y ahí seguramente se podría analizar alguna cosa en relación a ese dato, que también sería una cuestión relevante. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más quiere alguna intervención? Bueno, pues entonces, así, estupendo. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es tanto con el tema de la abolición de la pena de muerte. Es cierto que en algunos países se limita a determinados delitos que ellos pueden considerarle, claro, está bajo sus criterios, pueden ser graves, pero también, por otro lado, a nivel de la sociedad, puede que ellos también en parte estén de acuerdo. Por ejemplo, en el sentido de que puede ser una política simplemente de pantalla, de un gobernante que quiere ingresar y, por ejemplo, para determinados delitos que son comunes, por ejemplo, el tema del homicidio, el tema de criminalidad organizada, el tema de robo, hurto, pues se considera que como son comunes o son de un porcentaje mayor que se realiza en un determinado país, pues debería ser necesario la pena de muerte porque igual se le atribuye de que tiene una efectividad para la reducción para esos determinados tipos de casos. Pero el tema es que, si bien es cierto, es propia decisión y política de un determinado país, pero a nivel exterior, me refiero a no políticas de un Estado, sino a nivel exterior de otros países o a nivel internacional, ¿qué medidas podrían tomarse para que sean suficientes y necesarias para que en realidad tenga aplicación esta prohibición o esta abolición de la pena de muerte? Porque ahorita lo que hemos hablado son las consecuencias que se producen ante la aplicación de una pena de muerte, pero en realidad creo que debería incidirse también en el tema de las medidas o políticas a nivel exterior que deberían tenerse en cuenta para poder influenciar un poco en las decisiones que pueda adoptar un Estado primero, para abolir. Y segundo, también que si lo mantienen, ¿qué medidas mínimas, garantías mínimas de un debido proceso se debe seguir ante este tipo de casos o este tipo de aplicaciones? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, ¿quién quiere contestar? Yo. Vale. Bueno, tradicionalmente el vaso se podía ver desde el punto de vista medio lleno o medio vacío. Pero realmente hoy hay que ser muy obtuso o muy corto de vista para no ver, en general, que el vaso está a punto de rebosar en el ámbito de países abolicionistas. Porque, y esto ha sido un movimiento muy rápido, los últimos 30 años. Ha habido muchos informes. ¿Te refieres a qué tipo de actividades, qué tipo de iniciativas? Hay muchísimas. Como refería anteriormente, la aproximación es multinivel. Entonces, multinivel significa intergubernamental, organizaciones supranacionales. La Unión Europea tiene, de hecho, la Unión Europea, igual, algunas veces puede haber una contradicción, y me refiero a lo siguiente. Yo puedo financiar. Hay una campaña dura antidrogas en Viena y yo puedo financiar a los países para que apliquen unas medidas draconianas. Y evidentemente, por draconianos entendemos la mano dura y la pena de muerte. Y es verdad que algunas veces los países tienen un poco, y la Unión Europea intenta que esto no ocurra, que los países no vinculen la ayuda a los países en desarrollo, en la lucha contra el narcotráfico, a través de medidas penales, porque evidentemente, o medidas policiales, porque evidentemente esto no es una buena opción, y además porque va en contradicción de la política exterior de la Unión Europea. Pero como dije antes, si todo el hemisferio norte está libre de pena capital, el hemisferio sur cada vez también va. Algún autor dijo que esto es como el deshielo. Aquí no hay mucho deshielo, pero bueno, el deshielo en Escandinavia, que llega la primavera, sabes que está llegando y es irremediable. Entonces, la pena capital, si en los últimos 30 años hemos hablado de que hay alrededor de 33 países retencionistas. Este número de países retencionistas va a la baja.
De hecho, además, en los foros de Naciones Unidas se invita a los estados a votar la resolución en busca de una moratoria como camino previo a la abolición universal. El tema de la moratoria es muy interesante, porque la moratoria lo podemos ver desde un punto de vista de un soft law diplomático. No presionamos, simplemente decimos, ¿es usted consciente de que la pena de muerte realmente es eficaz? En caso de que el debate fuese ese, que tampoco es un debate que desde el punto de vista de la dignidad humana y sobre todo desde el punto de vista humanista es importante, pero bueno, es verdad que para algunos países en este modelo del trade-off de yo doy, pero ¿qué obtengo a cambio? Puede ser válido hasta cierto punto. Pero entonces se le ha dicho, bueno, vamos a alcanzar una moratoria. Esto es lo que ocurrió en el Reino Unido en los años 50 y después de 10 años ni el crimen había aumentado, ni había habido una hecatombe en la sociedad británica. Entonces se decidió que, bueno, la moratoria se convirtió en abolición. De hecho, países tan duros en su política penal como China, de hecho, ha ido reduciendo y acomodándose a las salvaguardias. Estas salvaguardias son instrumentos del Pacto Internacional de Derechos Civiles, del Comité de Derechos Humanos, que establece que, bueno, aquellos países que son retencionistas, que hagan el favor de cumplir con unos mínimos. Esos mínimos son el debido proceso, lo encontramos en muchos aspectos de textos de derechos humanos, pero también que no maten a mujeres gestantes, en caso de que maten a mujeres, y no hay ningún país que mate a mujeres gestantes. Lo cual, bueno, es una realidad y es bienvenido. No hay ningún país que... Aquí somos un poco más cohibidos en la expresión. Se habla de menores. Y la salvaguardia puede hablar no de menores, sino de adolescentes, para intentar no presionar a los estados. Porque no podemos tampoco, evidentemente, la cuestión de las penas es una cuestión que tiene que ver con la soberanía y con el derecho penal de cada país. Entonces, pero bueno, hay que intentar que haya un grado de armonización basado en unos principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que finalmente, después de 70 años, es un texto que tiene una naturaleza completamente de norma obligatoria. Otro elemento muy importante, y esto sí, ya con esto quiero concluir, porque como te digo, son aproximaciones multinivel, un último elemento que es muy reciente en el derecho, tiene 10 años, pero bueno, es reciente, es el examen periódico universal. Este examen periódico universal es una especie de... Todos nos sometemos a controles. Bueno, los estados en este examen periódico universal se someten al control de cómo es mi estatus de respeto de los derechos humanos. Y evidentemente, aunque no se les diga, dicen, respecto a esto, que ustedes son tan... Ustedes, la comunidad internacional, les puedo decir que cada vez matamos menos. Bueno, evidentemente, excusatio no pedita, me entienden la expresión en la locución latina, ¿no? O sea, excusatio pedita, excusatio manifiesta. Usted me está reduciendo sin que yo le presione en un foro en el que realmente no es el tema del derecho a la vida en el examen periódico universal, pues son muchos otros temas y además los estados son muy deficitarios en la protección de los derechos humanos, como hemos visto en la lucha contra la pandemia, ¿no? Pero bueno, lo último, que es examen periódico universal, es el último instrumento, el más desarrollado y muy efectivo para que los estados manifiesten cómo van disminuyendo. Y, por ejemplo, en China, tradicionalmente era un país donde las audiencias provinciales, en China, ejecutaban, era el recurso de última instancia. Hoy día, desde hace ya bastante tiempo, es el Tribunal Supremo de China. Por lo tanto, hemos reducido también mucho de las condenas. Esto por respecto a China, que realmente, cuando vemos el mundo, la India es el segundo país más poblado del mundo, si vemos la India, el hecho de que uno pueda ser condenado a muerte es casi tan probable como que le caiga a uno un rayo en la cabeza. Y lo digo pues así, porque son 5 o 10 ejecuciones cada muchísimo tiempo. Muchas veces, además, hay algunos países que se dedican a ejecutar por una manifestación de poder y, sobre todo, decirle a la comunidad internacional, ustedes están haciéndome pasar el calendario, el reloj, tic-tac, tic-tac. Si a los 5 años yo no ejecuto, ustedes me meten en una calificación de abolicionistas de facto. Bueno, para que eso no ocurra, voy a ejecutar. Es una especie de llamada de atención. Esto además se está haciendo de que era 5 años, ahora es 10, bueno, para que vean que cada vez hay más controles y los países se adecuan más a ese espíritu abolicionista. Muchas gracias por haberte contestado. Muy bien. Sí, una reflexión aprovechando la presencia de representantes del mundo judicial y académico que de alguna forma acaban influyendo en las decisiones políticas a través de comités y de representación en el Congreso.
me gustaría plantear una reflexión. De la misma forma que Robert Badinter en Francia luchó contra la pena de muerte a través de un caso en el Tribunal de Troyes en el que pudo poner encima de la mesa la necesidad de abolir la pena de muerte y meses más tarde lo consiguieron a través de, el gobierno de Mitterrand, a mí me gustaría plantear qué importancia o cómo pueden ser los pasos a seguir para luchar contra la prisión permanente revisable, que al final es la lucha de nuestra generación, de la misma forma que se luchó en su momento contra la pena de muerte, para visibilizar y para poner encima de la mesa la necesidad de abolir esta figura especialmente flagrante en casos de mujeres. Muchas gracias. Me imagino que te dirigía a mí. Obviamente, como soy quien en todo caso debe aplicar, por razones obvias, no debo de pronunciarme porque habida cuenta de que nosotros en los enjuiciamientos pudiéramos encontrarnos con penas de prisión permanente revisable, no me corresponde hacer un pronunciamiento porque es el legislador. No somos nosotros los que tenemos que plantearnos. No se olvide a nadie que los jueces lo que hacemos es juzgar y ejecutar lo juzgado, pero a su vez nosotros tenemos una legislación que es la base sobre la que nosotros los planteamos y aplicamos. Y hay otro tema esencial desde mi punto de vista, y es que cuando estamos hablando de aplicar una ley, nosotros tenemos el instrumento adecuado es plantear, en su caso, la inconstitucionalidad de la norma, pero no va más allá. Es decir, los instrumentos con los que cuentan los jueces son porque estamos sometidos al principio de legalidad. Ahora, si yo creo que esa ley no es justa, tenemos la posibilidad, en su caso, de plantear esa cuestión. En este caso, por el momento está saldado, habida cuenta de que ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha decidido que la prisión permanente revisable es constitucional. Luego, por lo tanto, no es más desde el punto de vista externo y vuelvo a repetir. La justicia o injusticia de la ley no es por quien la aplica. La justicia o la injusticia de la ley es por quien la redacta y por quien la aprueba. Eso no significa que los jueces vayamos a aplicar una norma injusta, pero si es injusta, para eso tenemos los medios, como son la posibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, incluso la posibilidad de elevar en ese caso, al Gobierno la posibilidad de modificación de una ley, como en algunas ocasiones ha ocurrido, porque se haya visto con desfase, sobre todo en el ámbito penal, que es donde se practica. No sé si he contestado, pero realmente a nosotros medios de lucha no nos corresponde y además no sería legal desde mi punto de vista ni equitativo que actuáramos de ese modo. No sé si los demás quieren... No, el problema también es que la resocialización no es algo que esté presente en todas las constituciones del mundo. Claro. Entonces, evidentemente, desde el plano internacional es complicado. Evidentemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho algo al respecto. Eso ha podido también motivar que el Reino Unido esté un poco también ha salido por la tangente y por la salida del Reino Unido de la Unión Europea no es solamente desde la Unión Europea, que es económico, sino también de un sistema de valores también, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace un corpus iuris para todo el continente europeo que encaja mal con el modelo británico, o que ha encajado mal, y que además el modelo británico pues tiene su vinculación a Canadá. Bueno, no se hablaba mucho de la resocialización del delincuente cuando se mandaba a Australia a los condenados, a los presos del Reino Unido, ¿no? Era una forma de cadena perpetua, porque es como una especie de pena de muerte también, porque 20.000 kilómetros de distancia en el siglo XIX era el extrañamiento absoluto. Bueno. Pero bueno, no es mi tema de todas maneras. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues entonces en este caso damos por concluida esta jornada. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.